Él tiene toda la razón en tener ese temor y yo comparto con él esa preocupación. Por eso dentro del Grupo Rama hay un proceso de autocrítica. Muchas veces hemos cometido errores garrafales y hemos tratado nosotros de devolvernos al punto inicial, en el momento en que se perdió el punto de equilibrio. Porque aquí la línea divisoria entre lo real y lo ilusorio es muy sutil. Lo que pasa es que la religión se basa en la fe, y la fe es la seguridad de lo que no se ve. Nosotros a lo largo de estos 16 años que el grupo tiene, hemos tratado de continuamente procurar elementos que nos permitan verificar que el contacto existe, que el contacto es una realidad. Hemos invitado a periodistas en 5 oportunidades. La última vez fue en marzo del año 89, donde pues fueron 40 periodistas. Nosotros mismos nos sorprendimos de que vinieran 40 periodistas de 8 países y ellos verificaran que el contacto existe, de que el contacto es una realidad. Ahora, que el mensaje que viene a nosotros, a través nuestro, sea mal interpretado, sea distorsionado por nuestra mente, por nuestros preconceptos, eso es muy probable. Eso no se los puedo negar, porque somos seres humanos. Pero Sisto, la responsabilidad que tú tienes al defender, al hacer este apostolado de la causa extraterrestre, tú eres consciente, y los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de estar contigo en las ruedas de energía de Rama, nos damos cuenta, y de esto se puede dar testimonio, de que tienes carisma y eres consciente de ello. Es una situación terriblemente atractiva, la de que se te presente la posibilidad de contactar con seres de otro mundo. Esto es terriblemente atractivo, y el problema es cuando esto, a través de los medios de comunicación, se vende esta imagen del hermano del espacio todo bondad. Tú que tanto gustas de citar los evangelios, sabes que el lobo se vestirá de cordero, y a estas alturas es imposible decidir o definir cuando un contactado tiene sus experiencias con qué contacta. Los que nos hemos dedicado, hemos elegido el camino de la investigación, y Enrique asiente, en ocasiones hemos tenido oportunidad de asistir a estos avistamientos previo a cita, y es verdad que vemos cosas, incluso ejerciendo como periodistas, pero es imposible decir... Aún siendo escéptico, pero se ven cosas. Primero que no sabemos, nunca ha habido un avistamiento tan definitivo y tan contundente, ni siquiera en Chilca, que no deje lugar a dudas. Hoy por hoy es imposible decir qué son los ovnis. Lo que sí podemos saber es cómo repercute en el testigo, y de la misma forma que hay personas que han tenido un potenciamiento de sus facultades psíquicas enorme, o su nivel ético se dispara, o tiene un desarrollo de conciencia increíble, también existe la otra parte, cuando hablas con gente que ha tenido experiencias traumáticas. Y otra cosa, hablábamos de la visión arquetípica. Parece que se defiende la idea de que los altos y rubios son siempre los buenos, y los enanitos cabezones son siempre los que tienen más mala leche y nos hacen la puñeta. Y no es verdad. Hay casos como el de Próspera Muñoz, y tú puedes dar testimonio de que en ocasiones estos seres pequeños, pues al contrario, son seres de un nivel ético, supuestos seres, que habría mucho que discutir. Y hay casos, como Bárbara del Vallés, por ejemplo, en que los altos y rubios tienen un comportamiento ético bastante deplorable, aparentemente arquetípico totalmente. Yo lo que quería decir, y perdón, porque, bueno, yo conozco, yo he tenido mis experiencias, mi vida cambió, yo no pertenezco a ningún grupo, pero también conozco a gente que va por libre. Hoy viajaba con un piloto que se iba a incorporar con su tripulación en Nueva York. Este hombre tuvo 2 avistamientos, Paco, y cambió su vida. Te diré que personalmente la única ocasión en la que me he encontrado un contactado o una persona que tiene experiencias de este tipo, y no es porque estés tú delante, tú recuerdas en Santiago de Compostela aquella ocasión en el hotel cuando había salido el libro Intrusos de Buzz Hopkins, en que se hablaba de la manipulación de estos mensajeros del engaño, que diría Vale, que tú mismo, no sé si te acordarás que dijiste, claro, yo no soy consciente si a mí me habrán utilizado también. Claro, yo siempre lo he dicho, hasta hoy voy bien, mañana o dentro de un minuto, lo mismo ahora me da por saltar aquí a hacer pero no necesitas acabar tan extraterrestre, la gente tienes que hacerlo conozco, tú por ti mismo. No, pero, además en los textos sagrados también te dice, por su fruto los conocerás. A la larga no tenemos otro elemento nosotros para poder discernir cuál es la intención que una persona tiene, o otro ser, o sea, sino simplemente su comportamiento a lo largo de todo un tiempo y su reacción. Entonces, simplemente para nosotros, a lo largo de estos 16 años, todo el comportamiento, todo lo que nosotros hemos recibido de estos seres, que no siempre han sido los seres con ojos marcadamente oblicuos, de apariencia tipo oriental o mongol, sino también ha habido seres mucho más altos que sí han provenido de otro lugar, que no era Ganímedes, sino decían de Silox, y otros de 2,5 metros que decían venir de Alfa Centauro. O sea, su comportamiento siempre ha sido bondadoso, generoso, y lo que uno siente a su alrededor es de gente con muy buenas intenciones. De ninguna manera pensamos de que sean Dios, o que sea de alguna manera dioses para nosotros. Es como que el niño que está en la escuela o el niño que está en el kinder piense que su primo, porque está en la universidad, es un dios. De ninguna manera. Nosotros tenemos un claro concepto de que estos seres no son mejores que nosotros, sino que están en diferentes momentos de evolución, y que hay los otros. Ellos también hablan de esas otras personas, pero no dicen, no, cuidado con esos que son malos, nosotros somos los buenos. En ningún momento. Ellos nos hablan de que hay intenciones agresivas, negativas de parte de los otros. Y lo que sí nos hace mención es que todos estos libros, como el de Intrusos o de Comunión,
es parte de un gran montaje, justamente programado con esa política de meterle miedo a la gente. Ya no se le puede meter la idea a la gente del temor de que nos van a invadir, porque si nos hubieran querido invadir ya lo hubieran hecho. Entonces hay que meter la idea de que son científicos locos extraídos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que vienen a experimentar con la humanidad a ver hasta qué punto nosotros resistimos el dolor. No, Félix lleva un rato largo queriendo intervenir. Quiero intervenir para ponerme a tu lado, además, para ponerme a favor de la tesis que tú mantienes, porque efectivamente estamos hablando, y si observamos nuestras propias palabras, en torno a los hechos externos se está creando una nueva religión. Tú recuerdas, Fernando, hace unas semanas hablábamos aquí en otra tertulia del nuevo rostro de Dios, ¿recuerdas? Y hablábamos del antiguo rostro de Dios. Una característica del rostro antiguo de Dios es que se trataba de un Dios externo, de un Dios alejado, de un Dios distante, sin ninguna relación con nosotros, y por eso se necesitaba la existencia de un pontífice, de un puente que nos pusiera en contacto con él. Yo creo que entiendo a lo que dice Salvador. El riesgo de todo esto es la creación de una nueva religión que sigue manteniendo la figura, la existencia del Dios externo, cuando el Dios no es una cosa externa, sino algo que está dentro de nosotros. Y a la medida que estamos creando esa religión en base a todo un conjunto de sucesos y de acontecimientos extraterrestres, intraterrestres, o como tú quieras, estamos viendo todavía la divinidad fuera. Y no ese es el camino. El camino tiene que ver con el cambio interno, con la transmutación, con un nivel de conciencia que te hace sentir tu propia divinidad, que en definitiva está dentro y no fuera. Creo que ibas por ahí, Salvador. Sí, así es. Yo creo que lo negativo de estas cosas es que primero separa a la humanidad en grupos. Por ejemplo, los que siguen hoy a Sai Baba, que para mí entre Sai Baba y un contactado de estos no hay diferencia ninguna, es el mismo fenómeno. Hay un contactado de extraterrestres y un contactado de tipo místico, pero las entidades que están arriba, y yo siempre digo riéndose de nosotros, manipulándonos, son las mismas, lo mismo da. Cualquier fundador de religión es lo mismo que alguno que se le parece a un extraterrestre. Pues bien, separa en grupos, que a la larga esos grupos se van fanatizando, acaban los que les va bien, como las plantitas, se hacen grandes religiones, ¿verdad? Hay sectas pequeñas y hay sectas grandísimas que se llaman las grandes religiones. Nacieron chiquitas. El cristianismo podía ser hoy el mitraísmo. Estuvieron los dos ahí, se hundió el mitraísmo y fue el cristianismo para arriba. Es la misma cosa. Pues bien, los separa, los pone a pelear al cabo de los siglos. Y sobre todo, al fanatizarlos les castra la mente, los atonta y ya no se evoluciona. No se evoluciona más. Pero Salvador, yo no creo que sea porque la divinidad, o Dios en este sentido, porque quiera que realmente sea de esa forma, sino precisamente porque la apreciación que tenemos cada uno de nosotros, la interpretación o la traducción que hacemos de la experiencia es algo completamente personal y subjetivo. Y de ahí surge la división y la creación de múltiples dioses, porque cada uno lo ve y lo interpreta o lo traduce desde su propia perspectiva. Eso no ocurrirá cuando la percepción de la divinidad sea algo interno, porque entonces será idéntica en todos los casos. Pero mientras mantengamos la esencia de un Dios externo y desde luego toda esta religión que surge como subproducto del fenómeno extraterrestre, digo subproducto porque hay un producto bueno, evidentemente, todo eso tiende a eternizar la esencia de un Dios externo y en consecuencia distante, separado de nosotros y por lo tanto dividido, nos mantendrá dividido y eso sigue siendo una dinámica completamente diabólica, Fernando, completamente. Es decir, nos mantenemos en la separación, porque el Dios que puede percibir a través de esa vía, Sisto, puede ser distinto del que percibo yo y del que percibes tú, del que percibe un pueblo, del que percibe otro. Seguiremos dispersos. No ese es el camino. El camino está dentro, lo dijo Jesús. El reino de los cielos está en vosotros. Está dentro. Que lo que hay que es dejar ya de perder el tiempo, y aquí también, discutiendo sobre algo que si nos bajamos un poco de nuestra poltrona y nos ponemos a la altura de los demás contertulios, estamos diciendo todos. Yo he escuchado en muchas ocasiones decir a Sisto que no hay que buscar contactar con extraterrestres, claro, sino hay que tratar de contactar con el Dios interior. Naturalmente, con uno mismo, y no hay que marcharse a la montaña para ver si ves el platillo, sino interiorizarte y encontrarte a ti mismo, encontrar tu propia fuente. Claro. Lo que he aprendido también a lo largo de los 16 años de contacto con ellos, que al final el único contacto que necesitábamos realmente era el contacto con nosotros mismos. O sea, los extraterrestres no pueden hacer nada por nosotros. A la larga, su sola presencia ahí puede ser un mensaje de esperanza, en tanto si ellos han sobrevivido, se han aprendido a soportarse y a trascender su estupidez y su necedad, nosotros también podremos. Sisto, ellos hablan de Dios, de seres superiores. Por eso es que generalmente entramos en el terreno de tocar estos temas, pero no porque uno realmente lo quiera tocar. O sea, siempre hay un interés de saber qué es para ellos Dios o cómo lo conciben. ¿Qué es para ellos Dios? Para ellos simplemente Dios es todo. O sea, simplemente es una experiencia personal. O sea, cada uno
ya vive como en contacto con un templo interno que es su propia realidad interior. Solamente en un contacto personal uno puede llegar a percibir en cierta medida lo que es el principio de Dios. Esos son los que se le aparecieron a él. Pero yo una vez coleccioné la idea de Dios extraterrestres. Los que se le aparecieron a Uri Geller decían todo lo contrario. Decía Dios, dijo, no existe más Dios que lo que te estamos diciendo a ti ahora. Y acababan diciendo, curiosamente, palabra de Dios. Después de hablarle a él. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es así, Sisto. No, Hay que reconocerlo. Pero cuidado. Porque si eso es cierto, yo he de decir aquí que yo me he encontrado hace 10 años un caso de abducido, de secuestrado español muy conocido, que extrañamente contaba la misma historia que está contando Sisto. Hubiéramos querido que se pusieran en contacto, que lo había vivido. Tú conoces el caso, vamos, es un caso conocido, no quiero hacer referencial porque no tengo permiso, pero a mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente, es la manipulación que se puede hacer de ello por parte de esas potencias celestiales, las llamaban eones, los gnósticos, que ya estaban preocupados, mantenían un punto de vista muy parecido al tuyo, príncipe de este mundo, también se le puede llamar, o los príncipes de este mundo, y la gente que son o sus representantes en la Tierra, o al menos la gente que tiene el poder en la Tierra. A mí lo que me preocupa es la manipulación y, en principio, que nos dediquemos a discutir tanto, no nosotros, sino que la gente le preocupe tantísimo el tema de los ovnis y le preocupe menos el fenómeno importante, los fenómenos importantes que ocurren en el mundo, sobre todo el fenómeno de la conciencia, que está emergiendo una nueva conciencia, que está emergiendo un nuevo hombre. Ahora la gente dirá, bueno, ¿y qué queda de los ovnis? Correr a una montaña. Esta es la esencia. Sí. El fenómeno ovni va a la teología, va a la profundidad del ser humano. ¿Qué hacemos aquí? Y ahí, perdóneme, yo caigo, boom, de nuevo en el titulito de mi libro. Es que como somos una granja, pues han jugado con nosotros de toda la eternidad. Y nos ponen motivos de distracción. Nos han usado, nos han manipulado, nos han llevado por aquí y siguen haciéndolo igual. Mucha gente dirá, bueno, pero esto yo quería que me hablaran de un marcianito que vino por aquí. Eso no tiene ya importancia, eso es de hace 10 años. Ahora el fenómeno ovni está aquí, está en lo social, está en lo que hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, Salvador tiene 30 años que fue jesuita. Y hay una cuestión que yo creo que hay frustraciones, hay una guerra interior ahí que no podemos tampoco trasladarla. Estoy en paz conmigo mismo. Hay que trasladarla al terreno de otras personas. Nosotros también, dentro de la experiencia de contacto, estamos tratando de romper la estructura del grupo sectario. O sea, el grupo Rama ahorita ya no interesa tanto. Lo que nos interesa más bien es un mensaje en el cual quien tiene realmente que hacer la labor somos nosotros. Y en un mundo, a mí me preocupó tremendamente ir al Congreso de Frankfurt en Alemania y que aparecieran norteamericanos, franceses y gente de todos los países hablando de que eran extraterrestres reencarnados y que todo era el mensaje de que iban a venir naves y rescatarnos y evacuarnos de la Tierra, porque para eso nos estaban preparando. Yo le dije al contrario, el mensaje que nosotros hemos recibido y hemos entendido y que ahora lo entendemos mejor que al principio, que teníamos también ciertas limitaciones para entenderlo, es de que en vez de pensar en ser ratas que quieren abandonar el barco, tenemos que ser como el capitán o el marinero del barco que tiene que luchar hasta el último minuto porque este barco no naufrague. Y primeramente este mundo no tiene por qué naufragar. Y si existe una manipulación, esa manipulación es poderosa, pero no lo es tanto como para que la humanidad logre, o sea, un estado mental colectivo positivo que pueda variar el orden de cosas. El futuro puede ser revertido, el futuro puede ser alterado, y ese es el gran compromiso que tenemos que asumir los seres humanos, sean contactados o no lo sean, que nadie es mejor por tener un contacto extraterrestre, y quien esté buscando protagonismo o satisfacer egolatrías y todo detrás de un contacto, no lo va a conseguir, porque verdaderamente es muy fácil empezar intentando un contacto extraterrestre y terminar en un sanatorio para enfermos mentales. Claro, ya está.